Bien, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio de la palabra. Para los que no sabían, ya entramos en tierra derecha en el estudio de Primera de Pedro. Bien, el domingo pasado tuvimos una muy buena exposición de el contexto en que se desarrolló, ¿cierto? Y cómo Pedro, conocimos más o menos cómo Pedro focaliza estos libros, ¿ya? Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Y hoy vamos a ver el contenido. Y hay algo especial en este contenido, ¿por qué? Porque esto está dirigido a personas y a hermanos que son perseguidos, hermanos. Personas y hermanos nuestros que están siendo perseguidos a causa de la palabra. Y muchos de ellos están siendo encarcelados, muchos de ellos están siendo culpados por algo que no han hecho. Y Pedro les escribe esta carta. Y más que una carta de consuelo, es una carta de esperanza. Y Pedro no es condescendiente en esta carta, sino que Pedro es esperanzador en esta carta. No en algo humano, sino que en algo que sobrepasa esto, que ahora lo vamos a ver. Y quiero que me acompañe a Primera de Pedro. Vamos a ver del versículo 3 al versículo 12. Primera de Pedro 1, del versículo 3 al versículo 12. Tengo muchos títulos para este tema. No sabía cuál ponerle. Uno podría ser gracia en salvación. A usted en la Biblia también le aparece eso. Gracia y seguridad. Preservado por el poder de Dios. Una esperanza viva. O una esperanza viva y un sufrimiento en gloria, etcétera, etcétera. Ahí usted puede tomar el título que más le agrade. ¿Bien? Pero dice así, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, o sea, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermanos. Y otro título que le había puesto es este:
Somos privilegiados, hermano. Somos privilegiados. Todo lo que pasó después de Cristo, todos los que creyeron después que vino Cristo, somos hombres y mujeres, niños y niñas privilegiados. Todo lo que se predicó en el Antiguo Testamento ni siquiera podían dimensionar esto. Ni siquiera podían dimensionar, tenían pinceladas de lo que era la salvación. Muchos no entendían. Muchos predicaban sobre la salvación, pero no entendían cómo el Señor podía perdonar a los pecadores, cómo el Señor podía injertar a un pueblo que era pecador, que no era parte del pueblo judío, cómo Él lo podría injertar en su pueblo amado. Somos privilegiados, ¿por qué? Porque ahora entendemos nosotros el plan de Dios a su cabalidad, hasta entendemos el fin. Y tenga esto en mente, hermanos. Tú y yo somos bendecidos. Tú y yo somos bienaventurados porque entendemos la cruz. Profetas lo predicaron. Profetas aún predicaron sobre el sufrimiento de Cristo sin entenderlo aún. Isaías, por ejemplo. Y Pedro les muestra esto a la iglesia, hermano. Es imposible para Pedro no empezar como empezó. Y si quiere ponen el versículo 1 de primera de Pedro. Imposible para Pedro no empezar como él empezó. Apóstol de Jesucristo, a quien los expatriados, el versículo 3. Versículo 3. Ahora sí, bendito el Dios y Padre, dice Pedro, de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva. ¿Se acuerda quién era Pedro, cierto? ¿Se acuerda qué hizo Pedro? Él era el que negó a Jesús 3 veces. El que aún en su negación maldecía. Nos hizo, dice Pedro, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es imposible para Pedro no bendecir y adorar a Dios después de considerar su propia salvación, hermano. Fue perdonado por el Señor, aun cuando lo negó. Y aún Cristo le entregó en sus manos, ¿cierto?, esta misión de establecer la iglesia. Algo que nace, creo yo, directamente de su corazón. Pedro comienza así porque en su corazón él entendía esto. Que al ver que fue perdonado y que la obra de Dios fue manifiesta en él, no por sus fuerzas, sino que directamente de parte de Jesucristo, y recibió el perdón. Él vio a Jesucristo. Acampaba con Él, aprendía de lo que Él enseñaba, escuchó su voz, hermano, audible, vio sus milagros, estuvo en esa barca. Aún así, lo negó. Pero más glorioso que eso, Él fue perdonado. Y dice que su misericordia es grande.
porque lo hizo renacer para una esperanza viva. Dice un famoso predicador, Spurgeon: este hermoso pasaje es la efusión de un corazón adorador. Solo aquel quien ha contemplado devotamente la grandeza de nuestra salvación podría emitir una pasión tan magnífica de adoración, aquella que prepara y anima el alma herida a continuar firmemente en la guerra espiritual. Y vemos aquí que toda la bondad de Dios empieza con su misericordia. Toda la bondad de Dios empieza con su misericordia. Ningún otro atributo pudo habernos ayudado sin que hubiese estado primero la misericordia del Señor. Él es misericordioso. Como usted y yo, hermanos, somos por naturaleza, la justicia nos condena. La justicia de Dios nos condena. La santidad nos desaprueba. Y el poder de Dios nos aplasta. Todo empieza con su misericordia. La verdad confirma la amenaza de la ley y la ira se cumple contra el pecador. Pero es por la misericordia de nuestro Dios que toda nuestra esperanza comienza en Cristo. Porque dice aquí que Él nos hizo renacer. Y este tiene el mismo significado cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo. ¿Se acuerdan? Cuando le dice que es necesario que nazca de nuevo. Él no pudo entender esto en su mente aún. Pedro está enfatizando, hermano, que una persona debe nacer de nuevo, debe ser una nueva creación. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Y aquí hay un problema en la iglesia moderna. Muchos viven con culpa. Muchos viven pensando que sus pecados pasados, o muchos viven, como dicen algunos, en los fantasmas de los pecados pasados. Es que yo fui así, es que yo hice esto, es que yo no lo merezco, es que yo soy... Y viven con la culpa, hermano. No estoy diciendo que no son culpables, somos culpables de pecados, hermano. Pero la palabra dice que somos hombres y mujeres nuevos. Las cosas viejas pasaron. ¿Sabe lo que significa eso? Que todo tu pasado, todo tu presente y todo tu futuro queda atrás. Eres nuevo en Cristo. No importa lo que hiciste, hermano. Incluso para el Señor no importa si fuiste un asesino, como lo fue Pablo. No importa si un día negaste al Señor. Si te arrepientes de corazón y crees en el Señor, Él te hace una nueva criatura. Todas las cosas en tu vida son hechas nuevas, hermano. ¿Para qué? Dice Pedro, para una esperanza viva. No se trata de méritos personales, hermanos, que impulsan esta acción de Dios. Tito 3:5 dice, nos salvó. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su mera misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No se trata de nuestra acción, sino que Él mismo determinó esto en la eternidad.
La esperanza en los ejemplos del mundo, en las palabras del mundo, solo se refieren a un bien incierto. Tenemos esperanza en algo. No tenemos esa convicción, pero estoy esperanzado. Solo en un bien incierto. Porque todas las esperanzas mundanas se tambalean, hermano. Al más mínimo error, caen y decaen. Están construidas sobre la arena, porque en el momento de la prueba, caen. Las esperanzas del mundo son conjeturas ciegas y sin fundamento. Pero la esperanza de los hijos de Dios, quienes somos nosotros, es viviente. Es una esperanza viva, que es eficaz todos los días porque sus misericordias se renuevan todos los días. A cada rato. En cada momento. Usted está siendo salvado por la sangre de Jesús todos los días. Desde el momento en que se levanta hasta el momento en que se acuesta a dormir. Y durante nuestro sueño. La esperanza de nosotros, los hijos de Dios, es una esperanza viva. No solo, hermano, en su objeto, sino en su efecto en nosotros. Y esto Pedro está enseñando en este primer versículo. Nuestra esperanza está en Él, segura. Esta esperanza nos anima y nos consuela en todas nuestras angustias y nos permite superar, escúcheme bien, todas las dificultades. Y esto Pedro lo va a enseñar un poco más adelante. Acá se lee, Él hizo renacer. Y este verbo quiere decir, obviamente, reengendrar de nuevo, nacer de nuevo, un nuevo hombre, engendrar un nuevo ser. Usted ya no es el mismo que antes de poder aceptar al Señor. Usted debe tener esto en mente. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta hechura suya se refiere a este nuevo nacimiento, hermano. Somos hechos por Él, otra vez, en Cristo Jesús, para que anduviésemos en estas buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano en su palabra. Esto debe producir en nosotros, hermanos, una resurrección espiritual, una vida nueva, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos nosotros, judíos o griegos, asesinos o buenas personas, entre comillas. Todos podemos acceder a esta vida nueva. Y esta vida es de libertad plena en Cristo. En la cruz, hermanos, se produce algo muy especial y magnífico. La cruz produce la liberación de mi carne, la liberación del yo y la liberación del mundo que me ha esclavizado. Esto es el nuevo hombre. Esto debe producir en ti no un corazón reparado, hermano, y entienda esto. No debe producir en ti un corazón reparado, sino un corazón nuevo. No un corazón con viejas actitudes, sino un corazón nuevo, que ya no busca complacer la carne, que ya no busca complacer el yo, sino que lucha con ella para estar
en comunión con el Señor. Os daré un corazón nuevo. ¿Quién dice esto? El Señor, en Ezequiel 36, del 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Profetas escribieron de esto. Quizás no entendían. ¿Cómo el Señor iba a estar? ¿Cómo su Espíritu iba a estar en nosotros, hermanos? Si en ese tiempo el único que podía entrar a su presencia, ¿quién era? El sumo sacerdote. Y si es que entraba limpio, porque si entraba con pecado, moría. ¿Cómo este Dios, que era tan celoso, puede, a través de su Espíritu, estar en nosotros? Somos privilegiados, hermano, y somos bendecidos por el Señor. Muchas veces menospreciamos esto, pero esto lo quiso ver Moisés. Esto lo quiso ver Isaías, hermano. Esto lo quiso ver Abraham con sus ojos, pero no pudieron verlo. Nosotros sí, en Cristo. Y esto solo se logra creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador. Juan 11, 25, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, él vivirá. Y esta es nuestra esperanza, hermano. Por eso usted toma la Santa Cena, porque usted estaba muerto en sus delitos y pecados, hermanos. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que usted está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y aunque sea la mejor persona del mundo, aunque no le hagan mal a nadie en este mundo, usted para el Señor está muerto en sus delitos y pecados. Porque su corazón siempre, dice la palabra, que va a estar inclinado hacia el mal. Siempre va a buscar su propio deleite. Incluso aún cristianos buscan su propio deleite. El que cree en mí, dice Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Medite esto en su corazón. Somos privilegiados. Pedro también nos muestra la relación estrecha de Dios Padre con su Hijo Jesucristo y nos muestra su magnífico plan para con nosotros, la humanidad, que es la salvación eterna en Cristo. Porque no se pierde, porque estamos seguros en Él. Ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos de esta salvación, hermano. Porque está en Cristo Jesús. ¿Se acuerda todo lo que hemos visto? En Cristo. Estamos en Cristo. Esa es nuestra esperanza viva, porque vive el Señor Jesucristo. Todo esto lo envuelve su misericordia. Y la misericordia es el amor motivado por la misericordia del que se ama, que aunque no lo merezca, es amado. Dios desde la eternidad fue movido a misericordia para salvarnos. Y este es nuestro privilegio. Porque está para quien quiera tomarlo, hermano. Para quien quiera tomar esta salvación, está ahí dispuesta. El Señor le pide solo algo. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Y Él te dará un corazón nuevo. Efesios 2, del 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque ya somos nuevas criaturas. Entienda esto, somos nuevas criaturas. Pecamos, por supuesto. Cometemos errores, por supuesto. Pero tenemos algo diferente. Cristo en nosotros. Y nuestro deleite está en Él. Y nuestro corazón debe dolerse por esto, hermano. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero somos nuevas criaturas porque Él nos dio vida en Cristo. Cristo nos muestra esta misericordia y esta esperanza viva, hermano. Es la palabra. Dios, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Pedro, es en su bondad y su misericordia nuestro Dios y nuestro Padre, porque somos adoptados por Él. Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 4 de 1 de Pedro. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una esperanza viva, viva, porque está puesta sobre una herencia incorruptible, porque está puesta sobre una herencia inmarcesible, incontaminada, reservada, ¿dónde? En los cielos. Es interesante esto. Muchos buscan esta herencia acá y creen que es algo material. Muchos predican de esta herencia que es algo material que usted lo va a disfrutar en esta tierra. Pero esta está reservada en los cielos para nosotros. Y por eso tenemos esta esperanza. Allá está, en el cielo. Y este es un contraste muy significativo en comparación a cualquier herencia en este mundo. Porque la herencia muchas veces es algo que llega. A veces las personas no se merecen una herencia, pero aún así tienen una herencia. También es llamada esperanza viva, dice Spurgeon, porque es imperecedero. Otras esperanzas se desvanecen como las flores que se marchitan. La esperanza de la riqueza, el jactarse de los orgullos, todas estas morirán como una lámpara cuando parpadea en el enchufe. La esperanza del monarca más grande ha sido aplastada entre nuestros ojos. Él estableció el estándar de victoria demasiado pronto y lo ha visto arrastrado en el fango. No hay ninguna esperanza que no quiera algo debajo de esta luna cambiable. La única esperanza imperecedera es aquella que escala sobre las estrellas y se pone a sí misma en el trono de Dios y la persona de Jesucristo. Somos bendecidos, hermano. Podemos saber que nuestra herencia no perece. No se puede contaminar, que literal acá dice que está sin defecto. Es una esperanza que no tiene defecto y que es inmarcesible. ¿Qué esto quiere decir? Que no se marchita. No se marchita, hermano, como la flor del campo, sino que permanece para siempre. ¿Somos bendecidos o no? No podemos experimentar una herencia si no hemos nacido de nuevo. Es imposible.
Un hombre que no ha sido regenerado no tiene la capacidad de disfrutar esta herencia. Al hablar con aquellos que no conocen a Jesús, no deberíamos simplemente contarles de las agonías que van a experimentar en el infierno, sino que también las glorias del cielo que se van a perder. ¿Por qué? Porque Dios mismo es la herencia de los suyos, dice Salmo 16, del 5 al 6. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Somos hijos de Dios con derecho a esta herencia. Y si hijos, también herederos, dice Romanos 8, 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Nada hay que pueda ser reservado solo para los hijos, puesto que no solo somos herederos de Dios, sino que somos coherederos con Cristo. Porque Él es el único que está en la condición de ser el unigénito del Padre. Por eso hemos aprendido que todo lo que tenemos está en Cristo, hermano. Todo lo que usted tiene, está en Cristo. Nada es por mérito propio. Todo su trabajo debe ser para glorificar al Señor, para glorificar a Cristo. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo en cuanto pueda existir, hermano, en esta vida, ha sido hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Somos bendecidos, hermanos. Personas antes de la cruz desearon ver esto, hermano. Desearon estar así. Desearon por lo menos contemplar algo de esta gloria. Y nosotros la tenemos aquí dispuesta para nosotros. La herencia es inmarcesible, inmutable y es santa. Pero la pregunta es, ¿estamos seguros de poder disfrutarla? El apóstol responde a esta pregunta afirmando que esta herencia está guardada o reservada en los cielos para nosotros. No busque estas cosas acá, hermano. No crea cuando un predicador dice que estas cosas las va a tener acá. No crea en eso. Crea que usted tiene esta esperanza en Cristo allá arriba cuando Él venga por nosotros. Dios las ha provisto para nosotros y Él las guarda, dice, celosamente. Y este verbo expresa la idea de una conservación absoluta, inmutable. Es más que una simple custodia, pues dice que nadie la podrá arrebatar de la protección de Dios, porque Él ejerce esta protección sobre ella. Esta está reservada para nosotros, los que hemos creído en Cristo, conforme a su propósito divino. Está reservada en los cielos, que se refiere especialmente al lugar donde Dios está, hermano. Cuando dice la palabra que le veremos cara a cara. Y la mejor ilustración para estas palabras
las dice nada más y nada menos que Jesús. Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté tu esperanza, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu herencia, hermano? Y dice Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios mediante, y aquí hay algo clave, la fe. Y la fe juega un papel importantísimo en la vida nuestra, hermano, como cristianos. Esta se basa en la promesa de nuestra herencia, porque es segura, porque somos guardados por el poder de Dios, asegurándonos que soportaremos, mediante la fe hasta que Cristo venga. Esta esperanza es el recurso necesario para superar las dificultades y seguir adelante en el camino hacia la perfección y en el encuentro con Jesús. No se ve la esperanza, pero tenemos fe en que Él la está reteniendo ahí arriba. Es mucho más que promesas, porque está en Cristo mismo. Y Cristo es nuestra esperanza, hermano. La gloria descansa en Él, porque nos iremos con Él. Y como dicen algunos pastores, y la iglesia dice, amén. Porque nos iremos con Él, hermano. Porque esto es prometido por el Señor Jesucristo. Si tu esperanza no está en eso, hermano, déjeme decirle, no sé en qué está creyendo. Esto es prometido por el Señor. No simplemente que nos vamos a ir a un lugar glorioso, sino que dice que nos vamos a ir a Él mismo. Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesús. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros, y conocéis el camino donde voy. ¿Cuál es el propósito de esto, hermanos? Versículo 6 de Primera de Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque por ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es esto? La salvación de vuestras almas. Y la pregunta retórica sería, ¿dónde te alegras? ¿En qué te gozas, hermano? Nosotros como cristianos debemos alegrarnos en el poder de Dios que guarda nuestra vida en Cristo. Tristemente, muchos cristianos pierden este gozo.
Tristemente, muchos líderes cristianos pierden este gozo. Hay una cifra muy lamentable que se da en Estados Unidos, que es el 20% de los pastores, 20% de los pastores hermanos, se quitan la vida. Pastores cristianos. ¿Dónde está tu gozo? Y esta cifra va aumentando, no solamente en pastores, sino que en miembros de la iglesia. Hablamos que tenemos que alegrarnos en el poder de Dios, pero nuestra vida refleja lo contrario. Porque no entendemos, hermanos, lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Si tu esperanza la fundas en este mundo, déjame decirte que vivirás en depresión. ¿Dónde está tu esperanza? Si tu esperanza está en el sueldo que vas a recibir a fin de mes, déjame decirte que en la quincena se acabará tu esperanza. Y vas a estar ahí, ¿cierto?, al borde, ocupando línea de crédito. Muchos se ríen, ¿cierto? Es verdad. Si basamos eso en nuestra esperanza, hermano, es algo perecedero. Es algo que es finito. El dinero es finito, hermano. ¿Es bueno tenerlo? Por supuesto. ¿Contribuye a nuestro bienestar? Por supuesto. Pero no es el fin. Y esto nos enseña Pedro acá. Debemos alegrarnos en el poder de Dios que nos guarda en Cristo. Aun cuando somos afligidos en diversas pruebas, sabemos que Él nos guarda mientras somos probados con fuego. Y a muchos no nos gusta esto. En este tiempo, cuando Pedro escribe este libro, muchos cristianos fueron culpados de un gran incendio en Roma. Y lo que hacían era perseguir a los cristianos, llevarlos presos, untarlos en grasa animal, hermano, y prenderles fuego y ocuparlos como antorcha. Esto es lo que hacían con esta iglesia. No es que Pedro lo haya dicho porque el hermano se peleó con el vecino. Ellos estaban siendo perseguidos, matados o mutilados. Si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice Pedro. A veces los cristianos pensamos que las pruebas y las tentaciones son nuestro presente y no hay nada que podemos hacer al respecto. Sin embargo, el cristiano fuerte y verdadero nunca será, y ponga atención, afligido por la prueba. ¿Pasaremos pruebas? Por supuesto. Pero nunca nuestro corazón debe ser afligido por la prueba, porque estamos en Cristo y nuestra esperanza está en Él. El gozo del cristiano descansa en lo que ya hemos visto, en nuestra esperanza que no muere, hermano, que está guardada en el Señor, en la presencia de Él, que supera por mucho, hermano, cualquier dificultad y cualquier tribulación. Aunque la aflicción sea intensa, el gozo íntimo e interno no disminuye. Y para nosotros son palabras muchas veces tan livianas, hermanos. Pero para estos cristianos eran verdaderamente palabras de esperanza. Eran afligidos, eran perseguidos, muchos estaban dispersos. Esto también le ocurría a los apóstoles. Fueron azotados,
En Hechos 5 se nos muestra esto. Fueron azotados. Quien está gozoso en la esperanza también es sufrido en la tribulación. Romanos 12:12. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. La tristeza o la aflicción no debe o no hace desaparecer el gozo en el cristiano. A veces tenemos nuestro gozo mal enfocado, hermano, en las cosas terrenales. Pedro nos enseña que eso muere. Que al ser probado por fuego, muere. 2 Corintios 6:10, como entristecidos, dice, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Cristianos perseguidos. Pedro nos dice aquí que si es necesario, no solo las diversas pruebas, sino que especialmente la necesidad o una necesidad de ser afligidos, Dios tiene un propósito para esta aflicción y esta prueba, hermano. Y siempre escuchamos esto, siempre decimos que Dios tiene un propósito, pero a veces no creemos, porque se quita nuestro gozo. Cuando entendemos que Dios tiene un propósito para nuestra prueba, nuestro corazón debe sentir este gozo, porque no es en vano. Diversas pruebas, dice Pedro. Literalmente, él se refiere a esto, a la piel de un leopardo, que tiene diferentes colores y diferentes matices. Vendrán diferentes pruebas a nuestra vida, en diferentes formas, en diferentes tiempos, con diferentes personas. Vendrán pruebas a nuestra vida, pero esto debe fortalecer el propósito de Dios para esta prueba. Las pruebas son la piedra de toque que manifiesta la calidad de la fe del creyente, hermano. De manera que las pruebas son la forma de manifestar la fe para ver si es que es una fe verdaderamente genuina. Así hizo Dios con Abraham cuando le ordenó ofrecer a su hijo en el monte, llegando a la conclusión de que evidentemente Abraham temía a Dios, porque estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo por fe en el Señor. Por la misma vía pasó Job tras la experiencia producida por Satanás, que le quitó todo. Incluso lo enfermó gravemente para alcanzar este propósito, el testimonio divino de una fe sólida y ser bendecido doblemente por cuanto había perdido todo lo que tenía antes de la prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice Santiago 1:3, produce algo, paciencia. Muy bien. Paciencia es la prueba. La fe se prueba con fuego. Nuestra fe no es probada porque Dios no sabe qué tanta o qué tipo de fe tenemos, hermano. Es probada porque nosotros somos ignorantes de cuánta o qué tipo de fe tenemos. Porque la fe se ejercita. El propósito de Dios en las pruebas es el de demostrar la calidad duradera de nuestra fe.
Dios prueba, así como probó a tantos en la palabra, para descubrir si es que tenemos fe o no. Si estamos dispuestos a entregar hasta la vida de nuestro propio Hijo por el Señor. Si estamos dispuestos a perderlo todo, hermano, por el Señor, así como lo perdió Job. Dios no prueba al creyente para descubrir si tiene fe o no, porque Él ya lo sabe. Sino que para que el mismo creyente descubra la realidad de su propia fe personal. Porque vamos a necesitar fe, y la palabra dice que podemos pedir fe al Señor. Y Él la da sin medida. Ciertamente es el honor de la fe el ser probado, dice Spurgeon. Me gusta Spurgeon, por eso tengo harta cita. Podría decir un hombre, tengo fe, pero nunca he tenido que creer o que crecer bajo dificultades. ¿Quién sabe si tú tienes alguna fe? Podría decir un hombre, tengo gran fe en Dios, pero nunca le ha tenido que usar más que los asuntos ordinarios de la vida, donde no puede haber hecho de igual manera sin ella. ¿Esto es la honra y alabanza de tu fe? ¿Crees que una fe como esta podría traer gran gloria a Dios o traer a ti una gran recompensa? ¿Crees que la fe se podría probar en cosas cotidianas, hermanos? Es necesario la prueba para nuestra vida. Y si tú eres cristiano, hermano, debes entender esto. Tu vida va a ser probada de diferentes matices, de diferentes formas, para que tu fe sea manifiesta. Para que tu fe sea manifiesta, hermano. Pedro dice que es mucho más preciosa que el oro. El oro es probado por fuego. ¿Qué tanto más nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro? A esto se refiere Pedro. Dios tiene un gran e importante propósito para probar nuestra fe. La fe es probada para demostrar si es una fe sincera o una fe verdadera. La fe es probada para demostrar la fuerza de nuestra propia fe. La fe es probada para purificarse, para quemar cualquier basura, así como cuando el oro es quemado. El apóstol compara la fe con el oro porque el oro es purificado por fuego. Sin embargo, Pedro dice que esto muere, porque esto es del mundo, porque es transitorio, porque es temporal y pertenece al mundo, en el que nada es perpetuamente inalterable. Pero la fe permanece continua, incesante, que no tiene interrupción. 1 Corintios 13:13. La fe del creyente permanece en las pruebas porque descansa completamente en alguien, que es Cristo, en Él. Porque nosotros debemos saber que Él suplirá todo lo que nos hace falta conforme a las riquezas de la gloria que hay en Él. Por eso Pedro afirma que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, porque esencialmente está a punto de recibir la herencia que hemos visto antes. Por lo tanto, si el oro se purifica con fuego, la fe ha de serlo por medio del fuego de las pruebas. Y esto tiene que ser aprobado, hermano.
Esto tiene el objetivo de ser hallada en alabanza, gloria, honor, cuando Jesucristo sea manifestado. Bienaventurados sois por mi causa, cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5, del 11 al 12. Obteniendo el fin de vuestra fe, y el fin de vuestra fe es el regreso del Señor Jesucristo para salvar nuestras almas. Aquel día le veremos cara a cara y seremos llevados con Él, hermano. Porque nuestra esperanza no descansó en algo finito, sino descansó en Cristo. Y el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Pero sin embargo, hay que repetir de nuevo y entender que la salvación no se consigue por nuestra actividad humana, ni menos por méritos personales, sino que es plenamente de Dios y se obtiene por gracia mediante la fe. Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí encierra toda esta idea. Y este galardón será dado en el día del Señor Jesús, en la revelación de su gloria para con nosotros. Y porque descansamos en esta promesa, hermano. Y esta es, que aunque tengamos pruebas y dificultades en nuestra vida, dice la palabra que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Y a quien amáis sin haberle visto. Pedro sabía que a pesar de que había visto a Jesús antes y después de su resurrección, casi todos los cristianos que íbamos a recibir esta carta no veríamos a Jesús. Pero aún así le íbamos a amar. Que Jesús no era menos real simplemente porque no le habíamos visto, hermano. Y en esto se basa nuestra fe. Por eso Pablo dice que para algunos es locura. Nadie ha visto a Jesús. Levante la mano quien ha visto a Jesús. Espero que nadie, si no después tendremos que conversar. Espero. Pero nadie ha visto a Jesús, hermano. Nadie de nosotros hemos visto a Jesús, pero por fe y por la esperanza que tenemos en Él, sabemos que Él está en nosotros. Sabemos porque le amamos. A Jesús no le podemos ver con ojos físicos, sino le vemos espiritualmente por fe. Y debe ser objeto de amor y devoción diaria en nosotros. Este amor es el distintivo que se identifica a quienes tienen fe verdadera. Efesios 6:24. La gracia sea a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Porque tenemos un gozo infalible. Y esto solo ocurre acá, hermano, en el Nuevo Testamento. Un gozo tan profundo que más allá de un gozo ordinario, porque ya podemos entender el plan del Señor en su cruz. Somos bendecidos, hermano. Somos privilegiados en entender su gloria. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice 1 Pedro, versículo 10,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Privilegiados. Los profetas en su tiempo dice que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Era importante para Pedro y todos los escritores del Nuevo Testamento para demostrar que su enseñanza no era ninguna novedad, pero se anunciaba de antemano por los profetas y quizás muchos de ellos no entendiendo a cabalidad este plan. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cómo es eso? Esto es lo que predicaban en el Antiguo Testamento. Dios con nosotros, Dios mismo estando con los pecadores, hermanos. Nosotros lo podemos entender y hasta podría ser algo de palabra fácil, pero para los profetas era algo imposible, algo que ellos ni siquiera podían entender. Cómo este Dios que había creado todo iba a estar en medio de las personas, predicando, lavándoles sus pies, haciendo milagros, muriendo en la cruz, aún más escupido a la cara. No podían entender. Los profetas indagaron e investigaron este tema. Dice que los profetas hablaron de esta gracia destinada a nosotros. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declarara en todas las Escrituras lo que de él decían, dice Jesús en Lucas 24 del 26 al 27. ¿No era necesario acaso que Cristo padeciera todas estas cosas? A pesar de la investigación detallada de los escritos proféticos, había una dificultad para poder entender este plan del Señor. Somos privilegiados, hermanos, porque entendemos este plan y entendemos a Cristo. Si usted no quiere tomarle el peso a eso, yo le recomiendo que busque en su corazón, hermano. Debe atesorar esto. Muchos lo quisieron. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, dice Jesús en Mateo 13, 17. Muchos lo quisieron ver, pero no lo vieron, y nosotros lo menospreciamos. Es el tiempo de poder arrepentirse, hermano. Es el tiempo de entregar tu vida al Señor Jesús. Para ellos les resultaba difícil entender los aspectos de la gracia de Dios. Era difícil, hermanos, entender esto. Muchos se extrañaban que por qué el Señor era tan misericordioso. ¿Por qué Él era tan misericordioso? Jonás se enojó porque el Señor perdonó a todo un pueblo. Y él no podía entender en su mente por cómo un Dios justo podía perdonar.
y se enojó con el Señor. Somos privilegiados. Sin duda también para estos profetas resultaba difícil entender los aspectos de esta gracia y se iba a extender a otros pueblos y a otras naciones que no eran Israel. Zacarías dice esto: y se unirán muchas naciones al Señor aquel día, y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Profetizaron de esta gracia destinada para nosotros. Esta gracia, que es un nuevo pacto, es la sangre del Señor Jesús, quien entregó su cuerpo y entregó su sangre para ser derramada por nosotros. Profetas quisieron entender esto. A esto se les reveló no para sí mismos, hermanos, sino para nosotros. Cuán privilegiados somos, hermanos. Cuán privilegiados somos. Cosas las cuales anhelan incluso mirar los ángeles. Todo el plan eterno de Dios es algo que anhela mirar los ángeles. Los ángeles observan la conducta de la iglesia. Dice en el original que los ángeles se inclinan a mirar. Se inclinan a mirar esta gracia, porque tampoco lo pueden entender a cabalidad. Parte del propósito eterno de Dios es demostrar su sabiduría a toda su creación, en especial también a sus ángeles, y mostrar este trabajo que hizo en esta creación que fuimos nosotros, su iglesia. Dios permite que los ángeles miren lo que Él hace en nosotros, hermanos. Y los ángeles quieren mirar esto. Y nosotros menospreciamos la palabra. Los ángeles son instruidos, hermanos, por Dios sobre la multiforme sabiduría. Ellos le ven cara a cara. Están en su presencia. Ven toda su creación de una perspectiva que nosotros ni aún dimensionamos, hermanos. Aún así, esta gracia es para nosotros. Y ellos, teniendo toda la creación para poder contemplar, se fijan en esto: Cristo. Cómo Cristo está en medio de la iglesia. Cómo Cristo puede habitar en un corazón pecador. Esto lo quieren mirar los ángeles y su creación se goza en este plan maravilloso, que es el pecador salvado, que es hecho cercano a Dios, incorporando a Cristo para formar un cuerpo en Él. Todos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo, la cabeza de la iglesia. Cristo que está ascendido en el cielo, un día vendrá otra vez para llevarnos a su gloria. Esto anhelan los ángeles ver. Y nosotros como iglesia lo menospreciamos. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos? Un autor dice lo siguiente, y esto ya para terminar. Dice que están agachándose para mirar como si abriesen una pequeña ventana en el cielo y se inclinasen para ver lo que ocurre en la tierra con respecto a la salvación de los hombres.
cómo la cruz intercede por cada individuo de cada era, de cada tiempo en el mundo para su salvación. Cómo la sangre de Jesús aún es más que necesaria y es más que suficiente para cubrir multitudes de pecados, hermano, y ser lavados, limpiados, y que todos sus pecados son echados al mar y que Dios no se acordará de ellos nunca, jamás. Y cuando estemos en su gloria, Dios verá a Cristo en nosotros. Cosa que los profetas quisieron entender y muchos no entendían. Nosotros lo podemos entender y podemos disfrutar de esto, hermano. Yo les animo a que podamos tomarle el peso a esta salvación y a que podamos disfrutarla. Somos nuevas criaturas en Él, hechas con un propósito de poder andar en las buenas obras que Él preparó de antemano para su iglesia y para nosotros. Qué gran privilegio tenemos en la conversión del pecador a través de la cruz de Cristo. Pónganse en pie y ya vamos a... Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres bendito por sobre todo, Señor. Y tú en tu plan magnífico pensaste en nosotros. Y que en tu gloria, Señor, un día vamos a poder estar sin culpa, sin mancha. Y que tú nos vas a ver, Señor, y vas a ver a Cristo en nosotros y vamos a ser aceptados, Señor, para verte cara a cara. Qué privilegio, Señor, tenemos. Ayúdanos, Señor, a amar, Señor, esto, a tomarle la importancia que debiese, Señor, en nuestra vida y a poder, Señor, honrar este sacrificio hecho por tu Hijo Jesucristo. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres fiel y que cada palabra que hemos entregado y oído, Señor, mucho más profundo de lo que tú nos quieres también enseñar. Ayúdanos a escudriñar tu palabra y, Señor, a hacerte fieles en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tener fe, a creer en ti y a tener nuestra esperanza, Señor, en esta que es tu venida, Señor, y que un día estaremos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.